Giana al 00544. ¿Estás bien, pequeño? Wow, ¿eres una abuela hada? Cariño, a mi edad no soy una abuela hada. Me salvaste. Debe ser la abuela hada que los dioses enviaron. Para Yan Yan. Abuela hada, ¿tienes esposo? ¿Eh? No. Perfecto. Este abuelo bastante guapo es mi abuelo. Abuela, ¿qué te parece? Escanea el código para agregarlo como amigo. Pequeño señorito. Ah, niño, tu familia ha venido a buscarte. Entonces, abuela. Se va primero. Ten más cuidado en el futuro. Ten cuidado al cruzar la calle. Abuela, ¿no te gusta Yan Yan? Todavía quiero verte de nuevo, abuela. Abuela, por favor, agrega a mi abuelo. Estoy harto de ti. Vale. Listo. Siuzi, ¿por qué tardaste tanto en volver? Es que ya casi es año nuevo. Los parientes del campo me trajeron unos huevos de gallina criolla para llevar. Para que mi hijo y mi nuera se recuperen. ¿Qué pasa? ¿Y no es supervisor inspeccional? Ay, no es el supervisor. Es tu hijo. Vino a pedirte dinero. Y además fue al dormitorio y tomó tu tarjeta bancaria. ¿Qué? Chen Hun Xingyue. ¿Ustedes se llevaron la tarjeta bancaria de mamá? Devuélvanmela. ¿Por qué tanto alboroto? Son solo 20.000 pesos, ¿vale la pena? Mamá necesita ese dinero urgentemente. ¿Para qué lo necesita? Eres una obrera de línea. En la fábrica te dan comida. ¿Qué más necesitas? Últimamente hace frío y mis rodillas me duelen mucho. El médico dijo que es por el frío que pasé de joven. Las articulaciones están dañadas. Quiero usar ese dinero. Para operarme. ¡Qué risa! Claro que el médico exagera. Su objetivo es engañar a ancianos como tú, sin inteligencia. Además, es normal que a cierta edad las piernas fallen. ¿Para qué gastar dinero en una operación? ¿Mejor gastarlo en mí? Y cómprame un bolso. Ay, mamá. Yue tiene razón, no malgastes ese dinero. Ponte unas tiritas y listo. Vete, vete. El médico dijo que mi pierna está muy dañada. Si no me opero pronto, podría perder esta pierna. Mamá ha ahorrado tanto todos estos años trabajando para comprarles una casa a ustedes. ¿Ahora no puedo usar mi propio dinero para tratarme? Es solo una pierna. Si la pierdo, ¿qué más da? ¿Acaso todos los hijos del mundo? Además, dices que nos compraste la casa, pero tú no vives ahí. Jun, ¿tú también piensas así? ¿Acaso olvidaste que de niño te caíste al río por andar corriendo? Hija, esta pierna quedó mal por salvarte, ¿eh? Xiao Jun, no tengas miedo, mamá viene a salvarte. Tengo frío. Xiao Jun, no temas, mamá está aquí. Mamá protege a Xiao Jun. No uses mi infancia como excusa. Yo nunca te pedí que me salvaras. Además, si de niño me caía al río, no fue porque no me cuidaste bien. ¿Y todavía tienes el descaro de reprocharme? Tú. ¿La tarjeta está en tu bolsillo? Devuélvemela, devuélvemela. Chen Jun. Me golpeaste. ¿Y qué si te golpeo? Eres tan débil. Todo es porque no te esfuerzas lo suficiente. Porque los padres de otros pueden comprar villas sin esfuerzo. Y autos de lujo, mientras que tú, toda la vida miserable, solo puedes comprar esta cocina vieja. Si no puedes mantener hijos, no los tengas. ¡Ay, qué olor a pobre! ¡Qué asco! Chen Jun, echa a este paleto de aquí. Es año nuevo y vienen familiares. No quiero que se quede aquí haciendo el ridículo. Jun. Xiao Jun. ¿Quieres dinero? Ni lo sueñes. Lárgate ahora y no vuelvas a mi casa. Jun. Les di todo mi dinero y ahora me echan. En pleno invierno, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Dónde voy a vivir? Sal y gira a la derecha. Hay montones de sitios bajo el puente. Esposa, espérame. Jun. Jun. Hasta mi propio hijo me rechaza. ¿A dónde puedo ir? Lanzo calentamiento por inducción. Rechazar llamada.
Hola, Hola, soy Inminde. Inminde. ¿Tú eres? Ah, eres el abuelo del niño de hoy. Tú primero. Señorín, salvar a Yan Yan fue solo un gesto sin importancia. No tienes que venir a una cita a ciegas por eso. ¿Qué pasa? Joven maestro In ha cerrado su habitación con llave. No voy a comer, no importa lo que digas. Yan, abre la puerta. Si no vas a ver a la abuela Ada, no como. Prefiero ser un pobrecito sin el amor de mi abuela que morir de hambre. Tú. No hay problema, salvaste a mi nieto, invitarte a comer. Es lo mínimo. Ya que es una cita. Voy a ser sincero. Me llamo Inminde. Soy conductor de camiones, no gano mucho. Y tengo un hijo que mantener. No tengo coche, vivo en un piso viejo. De unos 60 a 70 metros, como ves. Las condiciones son bastante normales. Ya pasé la edad de buscar lujos. Y además, no tengo gran cosa. Soy obrero en la fábrica Lansuo. Tengo un hijo, pero ya está casado. Solo pienso en encontrar una compañera. Para apoyarnos mutuamente, ¿no crees? A estas alturas, no voy a ocultártelo. Tengo una enfermedad TN en fase 1. Me extirparon la tiroides y tomo medicación de por vida. Justo, yo tengo problemas en las piernas. Entonces, si vivimos juntos, nos cuidaremos mutuamente. Y los hijos no tendrán que preocuparse. Hola. Disfrute su comida. ¿Por qué pediste estos 2 platos? ¿Tienes TN? No puedes comer esto. Además, debes controlar tu dieta. Prueba esto. ¿Qué pasa? C. ¿Tengo algo en la cara? No. Es que... Lo que dijiste tiene sentido. ¿Qué? Apoyarnos mutuamente. Está bien. ¿Qué tal si... ¿Nos casamos? ¿Por qué me siento como embrujado? Casarme así, a lo loco, con un hombre que acabo de conocer. Pero la verdad es que no me parece tan mal. Ah, sí, viejo In, luego voy a trabajar a la fábrica. Cuando salga del trabajo, te llamo. Justo yo también tengo algo que hacer. Luego paso por ti a la fábrica y de paso te doy una sorpresa. Bueno, me voy entonces. Vos Sin, por fin logré contactarte. ¿Dónde estabas? Todos te están esperando. Ven a la empresa a una reunión. Nada, me tomé un tiempo para casarme. ¿Qué? ¿Casarte? Ah, y ordena que la fábrica Lansuo sea adquirida por el grupo IN, y a partir de hoy, el salario de todos los trabajadores se duplica. Ay. Ja, ja, ja. Ay, Xiuzi, escuché que necesitas 30.000 yuanes para una operación, ¿no es así? Ay, por favor, ¿por qué no me lo dijiste? Si solo es dinero. Yo tengo de sobra. Si lo necesitas. Ahora mismo. Te presto los 30.000. ¿En serio, supervisor Wan? Claro que sí, jajaja. Bueno, solo que... Primero tendré que cobrar un poco de interés, jajaja. Supervisor Wan. Por favor, compórtate. Fanxiuzi, no te hagas la difícil. ¿Acaso crees que todavía eres una jovencita de 20 años? A tu edad. Deberías estar agradecida de que te toque, y aún te haces la remilgada. Vale. ¿Te haces la víctima? Además, mírate, ¿qué aspecto tienes? Hasta para trabajar mueves la cintura así, ¿no es para provocarme? ¿Qué pretendes? No es cierto, supervisor Wan, no me calumnies. Basta ya, seguir con esta farsa no tiene gracia. Si te hace falta, ven a mi oficina, déjame SS, y si me satisfaces.
No te defraudaré, jajaja. Suéltame. Wang Dali. Ay, vieja, ¿qué haces aquí? Gerente Lee. Ji. No soy la supervisora Wang. Sí, cariño. Acabo de pasar por aquí. Ella me agarró y me obligó a tocarla. Supervisora Wang, supervisora Wang. No puedes tergiversar los hechos. ¡Qué risa! Mírate, con esa pinta. Una vieja verde, va. Ni aunque me la regalaran la querría. Y además... ¿Qué pruebas tienes? ¿Quién lo vio? ¿Qué pruebas tienes? ¿Quién? ¿Quién lo vio? No me mires a mí, yo no vi nada. Yo tampoco vi nada. ¿Estás tonto? La supervisora Wang es la segunda al mando en la fábrica. Si te atreves a provocarla, ¿aún quieres trabajar aquí? Vieja zorra, ya casi estás bajo tierra y aún no te comportas. ¿Cómo te atreves a seducir a mi marido? No lo hice. Vieja viuda. ¿Tan desesperada estás por un hombre que te atreves a ponerme los cuernos? Hoy te voy a matar. No seduje a la supervisora Wang, ya estoy casada. ¿Casada? Tú. ¿De verdad estás casada? ¡Qué zorra! Casada y aún así no te comportas. Quiero ver quién es el pobre infeliz que se atrevió a casarse contigo. ¿Qué inminde? El que se casó contigo es... el hombre más rico de Jiangchen, Inminde. La adquisición de Lanzhou ya está completa. El accionista mayoritario también ha sido cambiado al nombre de la señora. A su edad, se enamoraría como un adolescente. Muy bien, haz los arreglos. Salgamos de inmediato a la fábrica de maquinaria Lanzhou. Quiero darle una sorpresa a Xuzi. Sí. Genial. Yo también voy a buscar a la abuela Ada. En Yanyan. ¿Cómo saliste de aquí? La abuela Ada soy yo, la abuela Ada soy yo. Me costó mucho esfuerzo encontrarla. ¿Qué pasa si la enfadas y se va? Tengo que vigilar. Ay, abuelo, eres tan mayor. Para conquistar el corazón de la abuela Ada, necesitas al joven aquí presente. El hombre más rico de Jiangchen, el eterno In. Él solo es un conductor de camiones. Ya lo decía yo, seguro que es solo un homónimo. ¿Quién es In Mingde? Es el hombre más rico de Jiangchen. Tiene todo tipo de mujeres a su alrededor. ¿Cómo podría fijarse en ti? Una mujer mayor y divorciada como tú. Tu marido, seguro que es igual que tú. Un pauvre diablo. ¿Te dije que te levantaras? Todavía no hemos terminado con esto. Que alguien le quite la ropa y la tire a la puerta. Quiero que todos vean. El destino de quienes se atreven a ser infieles frente a mí en Lanzhou. ¿Qué les pasa? Gerente Lee, no lo hice, no seduje al supervisor Wang. ¿Qué están esperando? Levántense, déjenme a mí. ¡Socorro! Suéltame, suéltame. En horario laboral, no trabajan. ¿Qué están discutiendo aquí? Director, esta zorra, en mi ausencia, sedujo a Dalí. Director, tienes que hacerme justicia. Director, no lo hice si no me crees. Puedes revisar las cámaras de la fábrica. ¿Todavía te atreves a mentir? Bueno, basta. Acabo de recibir noticias, nuestra fábrica ha sido adquirida por el Grupo IN. En un rato, el presidente del Grupo IN vendrá a inspeccionar. Te lo advierto. Resuelvan esto rápido, si por culpa de ustedes. El jefe IN se molesta. No podrán quedarse en Jiangchen, y tú también. Traidor, fallaste en el momento crucial. Realmente arruinas el ambiente de nuestra fábrica. ¿Yo arruino el ambiente? Fue Wang Gali quien me acosó primero. Lisurón. Ella me golpeó sin preguntar ni escuchar. ¿Solo porque ella es la gerente y yo un trabajador? ¿Así es como abusan de la gente? ¿Y qué si abuso de ti? Te advierto que te golpearé. Gente inferior como tú, del campo, incluso si te mato. Nadie se atreverá a decir nada. Jianan 99999. Basta. ¿A qué esperas para deshacerte de ella? Demonio, ve a buscar un saco. Quédate quieta. Si haces ruido y el jefe se entera. Estás muerta. Pontello.
Maldita. Después de que el jefe termine la inspección. El jefe In ha llegado. El jefe In ha llegado. El jefe viene. Párense bien. Ese es el presidente del grupo In, el jefe In. Es el hombre más rico de Shenzhen. Inmingde. Realmente impresionante. Dicen que lleva años soltero, sin casarse. Si me casara con él, ¿no sería como un pájaro volando a la rama más alta? Deja de soñar. ¿Cómo podría el jefe fijarse en ti? Si no tienes espejo, al menos orina y mírate. Yo diría que el jefe podría fijarse en mí. Jefe In, un honor. Soy de la fábrica mecánica Lanzhou. El director Li Chuan. Estos son nuestros supervisores y gerentes. En el futuro, dependeremos de usted. Director Lee, un placer. Esta voz suena mucho a la del viejo In. ¿Qué estás ocultando? Nada, jefe In, nada. No es nada. ¿Qué hay en ese saco detrás de ti? Nada, nada. Si el jefe In se entera de que hay gente como Zhang Xuzi en la fábrica, arruinando el ambiente, podría cancelar la compra. No puede ser. Debo encontrar la manera de detener al jefe In. Ay, jefe In, qué honor tenerlo aquí. Déjeme mostrarle la fábrica y presentarle nuestro equipo y empleados. Sí, claro. Sí, jaja. Presentar al empleado. Justo. En su fábrica hay un trabajador llamado Zhang Xuzi. Zhang Xuzi. Jefe In, Xuzi está. Zhang Xuzi está en el dormitorio. Jefe In. Zhang Xuzi se sentía un poco mal y fue a descansar al dormitorio. ¿Qué? Xuzi no se siente bien. ¿Dónde está el dormitorio? Abuelo. ¿Dónde está la abuelita Hada? Ay, este debe ser el pequeño señorito. Esa Zhang Xuzi. Está en el dormitorio. El jefe In está por ir a buscarla. ¿Por qué está ahí la cuerda de la abuelita Hada? ¿Qué cuerda? Es una cuerda roja. La abuelita Hada la tenía en la mano, abuelo, tú también la tienes. In Yan Yan, no tengo ninguna cuerda en la mano. No debería haberte dejado ver tantas series de televisión. Tan pequeño y ya hablas tonterías. Yan Yan no miente, la abuelita Hada está ahí. Jefe In, su tiempo es valioso. Voy a llevarle al dormitorio de los empleados. MMM. Pequeño señorito. No le hagas caso. El tono de llamada de Xuzi. ¿Cómo puede salir del saco? Jefe In, no es nada. Fuera. Abuelita Hada, abuelita Hada. Xuzi. Viejo In. Xuzi. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? Jefe In, esa zorra sedujo a mi marido. Arruinó el ambiente de la fábrica. Solo le di una lección. ¡Qué insolencia! ¿Se atreven a tocar a la esposa del presidente del grupo In? ¿Ah? ¿La esposa del presidente? Zhang Xuzi es la esposa del jefe In. ¿Cómo es posible? Jefe In, debes haberte equivocado de persona. Ella solo es una bruja viaja. No permitiré que hables mal de la abuela Hada. Xiao Wan. Jefe In, solo dije la verdad. Ella intentó seducir a mi marido frente a tanta gente. Dali, di algo. Cállate. Desagradecido. ¿Cómo te atreves a pegarme? Vete a tú. Jefe In. Fui ciego, por favor, perdone mi ignorancia. Perdóneme, todo fue culpa de esa maldita. No tuve nada que ver, ¿verdad, director? Sí, jefe In. Todo fue obra de esa maldita lisurón, me lo ocultó. De lo contrario, ¿cómo me atrevería a faltarle el respeto a la señora? Ah. Llévenselos, el daño que sufrió Xuzi. Haré que lo paguen 100 veces. Sí. Jefe In, la señora no está grave. Solo tiene heridas leves, descansará unos días y estará bien. Pero...
¿Pero qué? La señora parece tener una vieja herida en la pierna. Necesita tratamiento lo antes posible. Si se retrasa, podría perder la movilidad. Yo tampoco camino bien. Según eso, podríamos vivir juntos. Y apoyarnos mutuamente. Busquen al mejor médico. Operen a Suzy de inmediato. Sí. Fin. Suzy, despertaste. Viejo In, ¿por qué estoy en el hospital? Viejo In. ¿Fuiste a buscarme a la fábrica? No les creas, no intenté seducir al supervisor Wang. Ya estoy casada contigo. Créeme, no haría algo así. Suzy, te creo. Por supuesto que te creo. Ah, el director dijo que un magnate visitará la fábrica. ¿No te hicieron nada? Tranquilo, estoy bien. Me alegro de que no te molestaran. Suzy, estás herida. Y aún te preocupas por mí. Esos poderosos, Suzy. No hay ni un buen tipo. En realidad, yo soy ese. Viejo In, ¿qué acabas de decir? Bueno, yo, ahora que Suzy está tan enojada. Resulta que ella se enteró. Yo soy el hombre más rico. ¿Qué hago si cree que la engañé? Suzy, creo que tienes razón. Estos ricos, no hay ni un buen tipo. Sí. Viejo In, ¿cómo es que fuiste a buscarme a la fábrica? Recuerdo. Antes de desmayarme, creo que escuché que tú y el director estaban hablando. ¿Cómo es que conoces a nuestro director? ¿Y esta ropa que llevas puesta? Suzy. En realidad, vine con el jefe In. Yo, ahora soy el chofer del jefe In. ¿No eras conductor de camiones? Antes sí. Pero ahora tengo más responsabilidades. Solo quiero trabajar más. Para que tú y Yan Yan tengan una buena vida. Y además, el jefe In, como compartimos nombre, sintió que era el destino y me dio una oportunidad. Me dejó ser su chofer. Entonces, según lo que dices, este jefe In es bastante bueno, ¿no? ¿De verdad da oportunidades a gente como nosotros? Claro. Te digo. El jefe In no solo es buena gente, sino que además es guapo y muy talentoso. Viejo In. Parece que le tienes mucho cariño. A este jefe In. Es mi jefe. Todos somos trabajadores. Encontrar un buen jefe no es fácil, ¿verdad? Tienes razón. Escuché que nuestra fábrica fue comprada por el grupo In. Entonces, con esto, nuestras vidas seguro mejorarán mucho. Suzy. Abuelita Ada. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Yan Yan te soplará. Este mocoso. Vino justo a tiempo. Yan Yan, eres muy dulce. La abuela ya está bien. Abuela, no te preocupes. El abuelo ya se encargó de esos malvados. Nadie más se atreverá a molestarte. ¿Qué? ¿Se encargó de ellos? Sí, ¿la abuela no lo sabía? Papá es el hombre más rico de Jiangnan. Querida Yan Yan, ¿no dijiste que querías comprar la colección completa de juguetes de Ultraman? Vamos, salgamos a discutirlo. Yuan. Viejo In. Pero Jian Chen dijo. Pero Jian Chen es el primero. Jaja. Yan Yan. ¿No dijiste que querías comprar juguetes de Ultraman? Vamos, salgamos a discutirlo. Abuela Ada, sálvame rápido. Viejo In. Abuelo, ¿por qué no me dejas decirle la verdad a la abuela Ada? Por fin encontré una esposa, no puedo dejar que este chico la asuste y se vaya. Yan Yan. ¿Todavía quieres a la abuela Ada? Claro que sí. Si la quieres, haz lo que te digo. Tu abuela Ada aún no puede saber nuestra identidad. Tenemos que ir paso a paso, si la asustamos y se va. Yo no tendré esposa y tú no tendrás abuela. ¿Sabes qué hacer? Entendido, garantizo completar la misión. Buen chico. Atención todos los departamentos. Pequeño señor, joyas de oro del día 8. Anillo de diamantes, amor eterno, de 10 claves. Y había de 1000 millones en el riñón. Ya están preparadas para la señora, vamos a entregarlas ahora. El plan ha cambiado, ejecutemos el plan de respaldo. ¿Qué? El plan ha cambiado, retirada. Viejo In, ¿dónde está Yan Yan? No te preocupes por él. ¿Cómo dejas a un niño afuera? ¿Y si un malhechor
¿Se lo lleva? ¿Qué hacemos? Tos, tos. Ay, mírate, tú mismo estás herido. No te preocupes tanto. Ven. Siéntate. Ah, no te preocupes por ese chico. Tengo un viejo amigo. Que trabaja como guardia en este hospital. Él lo cuidará un rato, no pasa nada. Eso está bien. Suzy, ¿qué pasó con la herida en tu pierna? El doctor dijo que es grave. Hay que programar una cirugía pronto. Esta pierna es un viejo problema. De joven, se mojó y se enfrió. Originalmente pensaba ahorrar algo de dinero para operarme. Pero después, bueno, no importa. Son problemas viejos, no son graves. No te preocupes por lo de Q, ya he hablado con el médico. Que programen la cirugía lo antes posible. El viejo no puede. No es una pequeña cantidad de Q. Además, tienes que mantener a tu hijo. Ahora Yan Yan es todavía pequeño. En el futuro, habrá muchos gastos con Q. No puedo usar el tuyo. Suzy, ahora estamos casados, somos una familia. ¿No es normal que una familia se apoye mutuamente? Además, en aquel momento, ¿no fue así como no me rechazaste a pesar de mis problemas? Aunque fueran falsos. No te apresures a rechazarlo. Cuida bien tu pierna, hablaremos de lo demás más tarde. Gracias, viejoín, gracias, viejoín. No vayas a la fábrica por ahora, descansa en casa unos días. Hablaremos después de la cirugía. Cheng Jun me echó. Y ahora necesito gerente y director de la fábrica. Ahora, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa ahora? ¿Qué pasa? Ahora mismo. Todavía no he encontrado un lugar para vivir. Maldición, maldición. Me dijeron que buscara una casita. Si ahora llevo a Suzy a casa, mi identidad seguramente se revelará. Abuela Hada. Por supuesto que vienes a vivir con nosotros. Nuestra casa. ¿O qué? Abuelo, ya te casaste con la abuela Hada. ¿No querrás vivir con la abuela Hada? Ay, Suzy. No le hagas caso a sus tonterías. Por supuesto que quiero vivir contigo. Entonces está decidido, abuela Hada. Ven conmigo, Yan Yan te llevará a casa. Espera, todavía no. En Yan Yan. Parece que... Muchacho, ¿cuándo preparaste esto? Parece bastante decente. Este joven maestro dijo que no podías, que para conquistar el corazón de la abuela Hada, necesitabas mi ayuda. Abuela, la casa de Yan Yan es tan pobre. ¿No te molestará, abuela? Ya sé. Eso es mucho mejor que la casa donde vivía la abuela en el campo antes. Lo más importante es que puedo vivir con Yan Yan. Y también con el viejo In. Y el viejo In. ¿Así que son los nuevos vecinos? Vaya, no lo entiendo. Con ese patrimonio, ¿por qué vivir aquí? Exacto. Acabo de ver que hasta el camión de mudanzas de ellos es un Rolls Royce. Deben ser súper ricos. ¿Se referirá al viejo In? Abuela, ven rápido. ¿En qué estás pensando? El viejo In es solo un conductor de camión normal. Ah, ya viene. Viejo In, no esperaba que mantuvieras la casa tan ordenada y limpia. Pero esto es... Ay, no. Ya sé, tienen miedo de que el sofá se ensucie, ¿verdad? Sí, exactamente, así es. No hace falta tanto lío. La funda del sofá se puede quitar y lavar. De ahora en adelante, yo me encargo de todo en casa. Eso no puede ser, no eres la empleada doméstica. ¿Cómo vamos a permitirte hacer estas cosas? Claro, abuela, tú descansa. De ahora en adelante, esto lo cubro yo. Lo cubre mi abuelo. Nunca pensé que en esta vida conocería a alguien tan bueno como el viejo In y Yan Yan. De ahora en adelante, debo tratar bien a este abuelo y a su nieta y vivir bien con ellos. Oye, ve con cuidado. Ahora estás esperando a nuestro hijo. Hay que tener precaución. ¿De qué sirve tener precaución si no gastas dinero en suplementos y a tu hijo le pasa algo? Entonces, ¿qué harás? Cariño, ¿no te di la tarjeta de mamá?
¿Y para qué sirve esa miseria? Esa vieja no nos dijo toda la verdad. Si pudo ganar para comprar una casa, ¿cómo es posible que sus ahorros sean tan pocos? Cariño, ¿qué quieres decir? Ella definitivamente tiene más dinero escondido. Y si no está en casa, entonces debe estar donde trabaja. Exacto. Es su nieto, ¿cómo podría abandonarlo? Vamos, ahora mismo le voy a pedir dinero. ¿Y bien? ¿Conseguiste dinero en la fábrica? No me hables. Esa vieja. Resulta que se casó con otro. ¿Qué? Dime, mi padre solo lleva muerto 20 años. Y ni siquiera nos lo dijo. Y los trabajadores me contaron, yo, su propio hijo. Todavía estoy en la oscuridad. Para casarse tiene que haber una dote. Como mínimo, cientos de miles. Este viejo no nos lo dijo. Seguro que quiere quedarse con el dinero. ¡Guau! ¡Qué iluso! Su dinero es mi dinero. Y todavía quiere que la familia de ese hombre... ¿Cómo se atreven a no contestar mis llamadas? ¿Cómo se atreven? Cuando los encuentre, verán cómo les arreglo. Para disfrutar. Guau, abuela, con este brazalete puesto. Estarás divina. No toquen, si lo rompen, ¿pueden pagarlo? Disculpen, el niño no se dio cuenta. Yan, solo vinimos a mirar. Las cosas de la tienda no se tocan así nada más, ¿entienden? Ah, ¿solo a mirar? Ya me parecía. Ustedes huelen a pobreza. Con solo mirar, no parecen que puedan comprar. Esto es una tienda de lujo del Grupo Inn. No es un lugar para cualquier mendigo que quiera entrar. Si no tienen dinero, váyanse, no nos molesten. ¿Quién dice que no podemos comprar? Ja, te crees mucho, ¿eh? Ja, te crees mucho. Abre bien los ojos y mira. Cualquier joya de nuestra tienda cuesta 6 cifras. Ustedes, pobres, no pueden pagarlo. Yo, Viejo Inn, olvídalo, no es fácil ganar dinero. Y acabas de pagar mi operación, además. Ya casi es año nuevo, hay muchos gastos. No gastemos en tonterías luego. Vamos a pasear por fuera. Es mejor comprarle ropa nueva a Yan. Mira tus pantalones, hasta rotos están. Abuela, los pantalones de Yan son edición limitada de Italia. Ay, lo importante es conocerse a uno mismo. No finjan lo que no son. Salgan a la derecha, bajo el puente, las cosas. Son más para ustedes, ja. Calidad creando el futuro. Viejo Inn, ¿qué haces? Sí. ¿No te lo dije? Te traje a comprar joyas. Las joyas más caras y mejores de tu tienda. Sarasvas. ¿Quién te crees que eres? ¿Que la saque porque tú lo dices? La joya más cara de nuestra tienda, el brazalete de oro. Cuesta al menos 6 cifras. Tú, ni trabajando 10 vidas podrías comprarlo. Si puedo o no comprarlo es asunto mío. Si elegiste este trabajo, deberías saber que el cliente es Dios. Probar las joyas a los clientes es parte de tu trabajo. Tú, este palurdo, ¿cómo es que de repente hablas con tanta seguridad? ¿De verdad no puede pagarlo? Te lo repito, saca lo más caro de tu tienda. Si no lo sacas, no me importará llamar a tu gerente para que venga personalmente. Viejo Inn, de verdad no es necesario. Probar no cuesta dinero, y además, si luego no te gusta, simplemente no lo compres. Zhang Xiuzi. Chen-Hun Senior. ¿Qué hacen ustedes aquí? Xiuzi, esto es. Este es mi hijo, Zhang Chen-Hun. Así que es el hijo de Xiuzi. Vaya. No te encuentran en la fábrica, no contestas el teléfono. Parece que tenían razón, encontraste un amante. Te has olvidado de todo, ¿eh? ¿Cómo te atreves a hablar así? Déjalo. Es mi madre, digo lo que quiera. Ah, tú debes ser su nuevo amante. Te lo digo claro. Mi madre ya es mayor, pero como te casaste con ella, tiene que cuidar de toda tu familia. ¿Cómo crees? ¿Qué deberías compensarla? Además, lo que llevo en el vientre es de la familia Zhang. Tú, como suegra, te fuiste con este hombre cualquiera, dejando a tu propio nieto sin cuidado, para cuidar a este bastardo. Si quieres que lo olvidemos,
A menos que me des 200,000 por gastos de maternidad y además 5,000 al mes para una niñera. Exacto. Pero el bebé en tu vientre no es suyo. Ni ellos dos saben que le fui infiel. ¿Cómo lo sabe este niño? Pequeño mocoso. ¿Qué estás haciendo? Yan Yan no está mintiendo. El hilo rojo en las manos del abuelo y la abuela está conectado. Pero el hilo rojo en las manos de la mala mujer no está conectado contigo. ¿Así que ustedes son? ¿Qué hilo rojo? ¿Acaso no sé si es mi hijo? Si vuelves a decir tonterías, te castigaré. Basta, no tengo dinero para darles. Tan Chen-hun, fuiste tú quien me echó de casa. Cortaste la relación conmigo y te llevaste mis 20,000 yuanes. Incluso el dinero para la operación. Ahora no tengo dinero para darles. Tú no lo tienes, pero él sí. Hoy en día, contratar una niñera cuesta miles de yuanes al mes. ¿Quiere casarse sin gastar un centavo? Exacto. Viniste a comprar joyas para mi madre, ¿verdad? Mejor dame el dinero directamente. ¿Qué tal si te llevas a esta vieja? Cuando nos casamos, acordamos que no habría dote. Además, el viejo In es solo un conductor. No tiene ahorros. Así, Fan Xiuzi, ¿estás tan desesperada? ¿Cómo te atreves con un pobre como él? Sin dinero y pretendiendo ser rico. Casi nos engañan. Estos pobres. Fuera, fuera de aquí. Cállate. ¿Quién dijo que no tengo dinero? Dije que traigan lo más caro. De la tienda. Esto es una edición limitada mundial. Tarjeta negra de diamante. ¿El viejo y no era un conductor común? ¿Cómo tiene una tarjeta negra de diamante? ¿Bromias? ¿Tarjeta negra de diamante? Con ese aspecto, ¿parece un rico? Creo que es una tarjeta de repartidor, ¿no? Exacto, Fan Xiuzi. Tu amante es muy farsante. ¿Tarjeta negra de diamante? Más bien. Ni siquiera tiene 500 yuanes en el bolsillo. Ya cortaste la relación con Xiuzi. ¿Qué tiene que ver mi dinero con ustedes? Claro que tiene que ver. Si no tienes dinero y finges ser rico, mereces castigo. ¿Una marca como esta deja entrar a cualquiera? La tarjeta negra de diamante es de edición limitada mundial. Solo he visto toda Jiangcheng en fotos. Probablemente solo el más rico tenga esta tarjeta. ¿Cómo pueden tenerla estos dos paletos? Bien, casi nos engañan estos pobres diablos. Sacando cualquier tarjeta y pretendiendo que es nuestra diamante negra. Y encima vienen a causar problemas en nuestra tienda del grupo IN. Que alguien eche a estos tres paletos. Esperen. ¿Así es como atienden a los clientes? Llama al gerente de la tienda. Quiero preguntarle personalmente cómo capacita a su personal. Realmente se han vuelto adictos a fingir. Viejo IN, mejor vámonos. ¿Creen que nuestro gerente va a recibir a gente de su clase? ¿Seguridad? ¿Qué esperan? Échenlos a los tres. Están ensuciando este lugar. Suéltenme. Suéltenme. Xiao Juan, ¿qué pasa? Gerente, estos pobres diablos trajeron una diamante negra falsa. Vinieron a causar problemas en la tienda. Estaba enseñándoles una lección. ¿Una diamante negra falsa? Bien, quiero ver quién se atreve a falsificar. En una tienda del grupo IN. Se va a arrepentir. Ah, sí. ¿Y cómo piensas hacerme arrepentir? Gerente, él es el que está causando problemas con una tarjeta. Robada quién sabe de dónde. Vino a molestar. Y se hace el rico. No puedes dejarlo pasar. Cállate. Los dos. Gerente, ¿por qué me pega? Son estos paletos los que vinieron a causar problemas. No pueden comprar y solo molestan. Así que así tratan a los clientes en las tiendas del grupo IN. Si no compran, ni siquiera pueden mirar. Oye, paleto, ¿todavía sigues fingiendo? ¿Tú qué derecho tienes a hablar? Cállate. En esta tienda no queremos empleados como tú. Estás despedido, lárgate ahora mismo. Gerente, estos paletos están bajando el nivel de la tienda. Los echo por el bien del negocio. Seguridad, ¿qué esperan? Échenlo. Gerente, me equivoqué. Deme otra oportunidad. Gerente. Le prometo que capacitaré bien al personal. Esto no volverá a pasar. Viejoín, parece que este gerente te tiene mucho miedo. Pero, ¿acaso no somos clientes?
No tiene sentido echarnos. Su personal hizo algo así. ¿Y si salimos y lo divulgamos? ¿Creen que podrán seguir con su negocio después de esto? Digo, señor gerente, no se deje engañar por estos dos. Son unos pobres que solo están fingiendo. Ni siquiera pueden sacar 500 pesos del bolsillo. ¿Cómo podrían comprar algo de aquí? ¿Dices que no puede pagar? ¿Sabes quién es? Es... Ay. Lo siento, tío gerente, Yan no se sostuvo bien. No fue a propósito. No pasa nada, pequeño maestro, pero eso fue muy obvio. ¿Quién va a creer que no fue a propósito? ¿Quién podría ser? No es más que un simple conductor, que se mata trabajando todo el mes. Probablemente ni siquiera gane 5.000 pesos. Un pobre que ni siquiera puede pagar la dote. ¿De verdad crees que puede comprar algo de la tienda? Exacto. A su edad andan por ahí fingiendo y engañando. Si de verdad tienen capacidad, compren algo y demuéstrenlo. Viejo In, las cosas aquí son muy caras. Mejor vámonos. Tanta fanfarronería y al final no pueden comprar. ¿Las cosas de su tienda son caras? No, para nada caras. Hoy justo es el 10º aniversario de nuestra tienda. Todas las joyas de oro. Están en liquidación con lágrimas en los ojos, ja. ¿Ah? ¿Aniversario de la tienda? ¿Por qué no lo ha publicado? Pues nada, ¿por qué no lo publica? Hay medios. Exacto. Ahora sí hay. Ay, tío gerente, su actuación es muy mala. Qué bien. Abuelita Ada, ¿cuál le gusta? Déjele que el abuelo se lo compre. Aunque haya descuento, este brazalete no debe ser barato. El viejo In ya me ha ayudado demasiado. No puedo dejar que gaste tanto, ay. No hay nada que me guste. Disfrute. ¿Cuánto cuesta este? Este cuesta 9.90. ¿Qué? ¿No te equivocas? ¿Dices que este brazalete de oro cuesta 9.90? ¿Tú qué sabes? ¡Qué suerte tiene! Usted es la cliente número 9.999 de nuestra tienda. Así que obtendrás la oportunidad de ganar el superpremio de la suerte. Todas las joyas de oro de nuestra tienda, solo 9.9. ¿Qué? ¿De verdad? Por supuesto. Oye, viejo In. Tanto oro, todo por solo 9.9. Si lo compramos todo, seríamos ricos. Mamá, somos una familia. Este premio de la suerte, no deberíamos tener una parte, ¿verdad? Jeje. Pero, Mamá. No olvides que soy tu hijo, ¿realmente quieres ver que los demás nos desprecien? exacto, cuando me casé con tu hijo. Ni siquiera tenías las 3 joyas. ¡Qué suegra! Ahora tampoco das la cara. ¿Estás? Este y este. Los quiero todos. Ustedes dos malvados acababan de molestar a la abuela. ¡Qué vergüenza! Abuela, vámonos, no les hagas caso. Oye, niño, estamos hablando en familia. No tienes derecho a meterte, yo. ¿Seguridad? Así es, maltraten a tu hijo. Hijo, lo que le hiciste a Suzy. ¿Es eso propio de un hijo? Inútil, ¿qué haces ahí parado? Llévense a estos dos revoltosos, suéltenos. Esta vieja loca, ¿cómo se atreve a tratarme así? Espera. Hoy esto no termina aquí. Viejo In, antes no tuve oportunidad de presentarte. Ese de antes era mi hijo. Perdón por el espectáculo. ¿Qué espectáculo? No es para tanto. Criarlo solo ya fue muy difícil para ti. No me esperaba que el severo jefe In tuviera este lado tan tierno. Tío dueño, ¿todo esto cuesta 9.9? Sí, pequeño. Niño. Todas las joyas, solo 9.9, garantizado. ¡Qué bien, abuela! Esto te quedará precioso. Yan te lo compra con su dinero. Gracias, Yan. Esta noche la abuela te preparará algo rico. Ven a probar esto. ¿Te gusta? Este... envuelve todo esto. Y esto también. Bien, este mismo. Viejo In, ¿compramos tanto? ¿No perderá la tienda? No. ¿Quién dice que no es bueno? Es excelente. Todo esto es parte de la promoción de nuestra tienda. Por favor, no se sienta presionado. Disculpe por comprar tanto. Gracias. Suzy, vámonos. Vamos.
Ja ja ja. Ay señora, debo agradecerle mucho. Con lo que compró hoy. Las ventas de esta tienda no serán un problema este mes. Ay. Ay, ja ja ja. Suzy, ¿aún no estás listo? No te molestes, la comida ya está lista. Comamos. Tiene mi favorito, cerdo con salsa de plata. Ven, Yan Yan, si te gusta, come más. Está rico. Ya que es así, probaré un poco también. No puedes comer este plato, tienes el azúcar alto, es muy dulce. Entonces, Come esto y listo. ¿por qué dije antes que tenía diabetes? Me cavé mi propia tumba. ¿Te duele la cabeza otra vez? ¿Subió el azúcar? Voy a buscarte la medicina. Suzy, estoy bien, comamos. Bien. Abuelo, desde que vivimos con la abuela Hada. Como comida deliciosa todos los días. La abuela Hada también me cuenta cuentos. Abuelo, ¿cuándo vas a llevar a la abuela Hada a nuestra verdadera casa? Suzy, déjame a mí. ¿Qué haces, viejoín? Siéntate y listo. Yo me encargo de limpiar aquí. Suzy, sí. Digo, si fuera muy rico. Tan rico como el más adinerado, ¿estarías feliz? ¿Cómo empezaste a soñar despierto? Somos gente común. Vivir una vida sencilla ya me hace feliz. Solo estoy suponiendo. Además, si realmente fueras tan rico, ¿por qué me mentirías diciendo que no tienes dinero? Estos dos. Sin confianza, ¿cómo podríamos llevar una buena vida juntos? Parece que lo de revelarle mi identidad a Suzy tendrá que esperar un poco más. Viejoín, hasta aquí está bien. Ve a trabajar. No pasa nada. Te acompaño adentro. Justo tengo algo que... El jefe me pidió que le transmita un mensaje al director. Vamos. Atención todos los departamentos, el objetivo está por aparecer. Jefeín. Hola, director. Soy el chofer del jefeín. En Minde. Lo sé. Usted es ese chofer que tiene el mismo nombre que el jefeín. Lo sé, lo sé. Director. Usted debe ser Zhang Xuzi, ¿verdad? Soy el nuevo director de esta fábrica. A partir de ahora, usted será mi guía. Hola, director. En un rato tengo que ir a trabajar. Viejoín, ¿no tenías algo que decirle al director? Sí, director. ¿Podemos hablar en privado? De acuerdo. A trabajar. Yumei, no he venido a la fábrica estos días. ¿Por qué todos me miran así? Y además, ¿cuándo fue que cambiaron al director? ¿Y el supervisor Wang? ¿Y el gerente Lee? Shoji, no te has enterado. El jefe los despidió a todos. Pero, ¿cómo es que hasta el director fue cambiado? ¿Qué está pasando realmente? Joven señor, no se preocupe. Conmigo aquí, cuando llegue la señora, no notarán ni la más mínima sospecha. Muy bien, muy bien. No se preocupe. El jefeín está a punto de traer a la señora. La señora no conoce la verdadera identidad del jefeín. Todos, mantengan la boca cerrada. Lo que no se debe decir, no lo digan. De lo contrario, el destino de Wanari será el suyo. La última vez que el jefe vino a inspeccionar la fábrica, descubrió que varios de ellos estaban robando dinero de la fábrica. Por eso los despidieron a todos. Como Wang Dali y Li Surong. Ese tipo de persona ya debería haberse ido hace mucho. Qué mala memoria tengo, olvidé las llaves del viejo Inn. Suzy finalmente ha salido adelante. Aunque le tocó ese hijo desagradecido. Increíble que se haya casado con el jefe Inn. Por fin ha subido en la vida, de pobre a rica. Jefeín. No se preocupe, me encargaré de que la gente de abajo no hable. Estarán bien callados, no revelarán ni un detalle de su identidad. Rápido, rápido. Siéntate. Viejo Inn. Jaja, Suzy. ¿Qué haces aquí? Olvidaste las llaves de casa.
¿No dijiste que el jefe tenía algo que decir? ¿Vas a hablar con el director? ¿Por qué le estás masajeando los hombros? Solo pensaba en que el director te ayude un poco más. Afuera había mucha gente, no podía decir ciertas cosas. Quería aprovechar que no hay nadie para adularlo, pero no pensé que me descubrirías. Director, no se preocupe, durante el trabajo me esforzaré al máximo, no necesita. Hacedme favores especiales. Me tengo a nuestro viejo In. Viejo In, no necesitas hacer esto por mí en el futuro. Trabajemos con honestidad y cumplamos con nuestro deber. No necesitamos adular a nadie. Te prometo que no volverá a pasar. ¿Qué he hecho para merecer que el hombre más rico de Jian? ¿Me dé masajes en los hombros? Ser llevado si no dijo ni una palabra. Cariño, no podemos dejar que ese solterón se aproveche. Claro que no, un viejo cualquiera. ¿Y un niño? ¿Creen que pueden competir con nosotros? Exacto, en mi vientre lleva a su nieto. Y aún así se preocupa más por un niño. Hay que encontrar la manera de conseguir todo eso para nuestro hijo. Pero el bebé en tu vientre no es suyo. Ese bastardo se atrevió a decir que me pusieron los cuernos. La próxima vez verá lo que le pasa. Pero Xinyu ha estado muy rara últimamente. Cariño, ¿a dónde vas tan arreglada? Voy de compras con mi amiga Yuan Yuan. Yuan Yuan, no dijiste que Yuan Yuan. ¿Se fue a otra ciudad? Ah, me equivoqué, es Xinyu. Ah. Ay, no te digo más, llego tarde. Ay, qué bien. Ve despacio. Quizás estoy exagerando. ¿Cómo podría Xinyu hacerme algo malo? Cariño, ¿quién te llama? Nada, solo una llamada molesta. ¿Qué clase de llamada molesta te sigue llamando? Déjame ver. Cariño, es solo una llamada molesta, no hay nada que ver. ¿En serio? ¿No hay nada que ver o hay algo que no quieres que vea? No, no lo hagas. Dámelo. No, no lo hagas. Zhang Shenhun, ¿qué quieres decir? ¿Me estás sospechando? No, no, no. Cariño, yo solo. ¿Solo qué? Ya lo entiendo, solo por lo que dijo ese niño. Ya sospechas que te soy infiel. Ustedes dos, madre e hijo, son tal para cual. Bien, si me sospechas, te lo devuelvo. Para que tener un bebé. Voy al hospital ahora mismo. Aborto y nos divorciamos. Cada uno por su lado. Ay, ay, ay. Cariño, cariño, me equivoqué. Es que te quiero mucho. Vamos, golpéame un poco. Ay, ay, no te enfades, ¿vale? Vamos. Siéntate, siéntate. Desde que me casé con tu familia, no he tenido un buen día. Y encima me sospechas. Ay, 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 no te vas, no te vas. Me equivoqué, nunca más sospecharé de ti, ¿vale? Me equivoqué. Qué tonto. Con solo 2 palabras ya se lo cree. Se merece que lo manipule así. Cariño, ¿quién es? Mi tío del pueblo, mi tío del pueblo. Otro pariente pobre del pueblo. Seguro que no tiene dinero para Año Nuevo. Te pide prestado. Cariño, no le hagas caso. Ay. Perfecto. Ese viejo no quiere darnos el dinero, ¿verdad? Esta vez haré que escupa el dinero personalmente. ¿Qué? ¿Está en la estación? ¿Está en la estación? Voy a recogerlos en un rato. Ai, Yuzhi. Vino del pueblo. Ahora está en tierra desconocida, mi sobrino. No puede salir de la empresa Ai Yumei. Pídele permiso al director por mí, ¿vale? Ah. Toda la fábrica es tuya. ¿Para qué pedir permiso? Hermano mayor, cuñada, ¿por qué no nos avisaron antes de venir? ¿Tienen miedo de que vengamos? ¿Cómo sabíamos que estabas haciendo estas cosas sucias? Cuñada, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué he hecho? ¿Qué significa eso? ¿Quieres que lo diga claro? Hace poco que murió mi hermano. Y ya tienes a otro hombre. ¿Solo para cuidar a ese niño? ¿No tienes vergüenza? Lan.
¿No tienes vergüenza? Hermano, cuñada. Hyachen lleva muerto casi 20 años. Todos estos años he trabajado para ganar dinero. Y he criado a Xiaojun. He gastado todos mis ahorros para que Xiaojun se case. Incluso compré una casa en la ciudad. ¿No he hecho suficiente? ¿De qué están discutiendo? No crean que por gritar más fuerte vamos a tenerles miedo. Exacto. Eres su madre, comprarle una casa y casarlo. Es lo mínimo. Si tienes dinero, ¿para quién más lo gastarías? ¿Para quién más lo gastarías? Además, ¿cuánto gastaste realmente en la casa? No creas que no lo sabemos. Hace tiempo que te enredaste con otro hombre. Y le diste todos los ahorros de la familia. Tú sabes bien quién vació los ahorros. Cuñada, ¿cómo puedes decir tantas mentiras? ¿Yo digo mentiras? Xiao Jun nos contó todo. La esposa de Xiao Jun está embarazada. Y solo te pidió un poco de dinero para comprar suplementos. Pero le dijiste que no tenías dinero. Y luego saliste con el niño a comprar cosas. Que todos juzguen esto. ¿Qué clase de madre eres? Ay, mi pobre hermano. ¿Cómo terminó con una mujer tan derrochadora? Mi pobre hermano, ¿cómo terminó contigo? ¿Una derrochadora que ni siquiera cuida a su hijo y nieto? No es buena. Maldita sí. Pareces una persona decente, pero Lance tiene un corazón tan malvado. ¿Eres digno de mi hermano? ¿Eres digno de mi familia, Fan? ¿En qué les he fallado, hermano mayor? Fue Xiaojun quien me echó de casa. No me reconoce como su madre. Cuando estaba en el campo, yo me encargaba de todo en la casa, grande o pequeño. También cuidaba de mis suegros cuando enfermaban. Por Xiaojun. ¿Por esta familia no he hecho lo suficiente? No actúes como si fueras la víctima. Zhang Xiuzi. ¿Acaso no recibiste dinero por hacer todo eso? ¿Qué dinero? Cuando Hyachen falleció en aquel accidente, se pagó una gran indemnización. Ese dinero fue a parar a tu bolsillo. ¿Lo has olvidado? Nosotros no lo hemos olvidado. Exacto. Te lo digo claro, no permitiré que uses el dinero de la indemnización. Que mi hermano pagó con su vida para mantener a otro hombre. Puedes volver a casarte, pero hoy primero tienes que devolver el dinero de la indemnización. Hermano mayor, en todos estos años el dinero se ha ido en tratar a mi suegra. Y en la casa que construisteis en el pueblo. ¿No se ha gastado ya toda la indemnización? ¿Crees que somos tontos? ¿Dices que no tienes dinero? ¿De dónde salió ese brazalete? Que todo el mundo lo vea. Lleva un brazalete de oro tan valioso. Y nos dice que no tiene dinero. ¿Quién se lo cree? Que todo el mundo lo vea. Lleva un brazalete de oro tan valioso. Y nos dice que no tiene dinero. ¿Quién se lo cree? Vaya, un brazalete de oro tan grande. ¿Cuánto costaría? No vale nada, solo unos pocos dólares. ¿Me estás tomando el pelo? Aunque sea hueco. Como mínimo vale decenas de miles. ¿Qué tienda lo vendería por unos pocos dólares? Si fuera yo, ya lo habría comprado hasta arruinarme. Zhang Xiuzi, ¿te crees tus propias palabras? Parece que solo buscas excusas para no devolver el dinero. Te lo digo claro. Ni lo sueñes. Exacto. Te lo digo claro, esa indemnización la pagó mi hermano con su vida. Solo es para la familia Zhang. Si piensas gastarla en otros, olvídalo. Si no devuelves el dinero hoy, iré a buscar a ese viejo amante tuyo y le haré pagar. No, no puedo buscarlo. Hermano mayor, cuñada, todo mi dinero. Se lo di a Xiaojun y los demás. De verdad no tengo dinero. Si no me creen, miren. Miren. ¿Qué miran? El teléfono, ¿quién sabe? ¿Tienes otras tarjetas bancarias? O talvez. Ya le has transferido el dinero a ese hombre cualquiera. De verdad no. No pierdan tiempo con ella. ¿No quieres dar dinero? Pues usaremos algo más para compensar. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué hacen? ¿No tienes dinero? Pues tomaremos esto que tienes en la mano. No, esto no se puede llevar. Quédate quieta. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te mueves? Jefe, sujétala. Hermano, no me toques. Suéltame. Esto me lo dio el viejo In, no pueden quitármelo. Ayúdenme, por favor. Maldita mujer, ¿todavía buscas ayuda? Esto es asunto de familia. ¿Quién se atreve a meterse? Vaya, esta zorrita lleva un brazalete de oro. Y encima es macizo. Macizo. Esto vale más de 100.000. Nos hemos hecho ricos. Jajaja. Hermano, cuñada, no se vayan. Devuélvanme el brazalete. Vete al diablo, que todos vean. Lleva un brazalete de oro tan caro y nos dice que no tiene dinero. ¿Quién lo cree? Este dinero ya se lo ha dado a ese hombre cualquiera. Esta traidora, hoy, en nombre de mi hermano,
Te enseñaré una lección, para que lo recuerdes. Traidora, arruinas la reputación de la familia Zhang. Hoy, en nombre de mi hermano, te enseñaré una lección, para que lo recuerdes. Véngase. Te enseñaré a engañarnos. ¿Ese brazalete es real? Mira cómo va vestida. No parece rica. ¿De dónde sacó tanto dinero? ¿Para comprar un brazalete de oro tan caro? Usa la indemnización de su marido para comprar esto y mantener a un hombre cualquiera. ¿Quién sabe? Tal vez lo ganó vendiéndose. Ahora hay gente que le gustan las mayores. A estas mujeres hay que pegarles. Si no, no aprenden. ¿Qué está pasando? Parece que es el jefe Yin. Alguien está discutiendo en la calle. ¿Necesitas qué? Pare el coche y vaya a ver. Suzy está a punto de terminar su turno. Tengo que ir a la fábrica a recogerla. No vale la pena perder el tiempo. Con estas cosas, sigue conduciendo. Sí. ¿Quieres que te pegue? Te dije que no nos engañaras. ¿Por qué me siento tan mal? Dejen de pegar. Esto es. Pare el coche. ¿Qué pasa, jefe Yin? Da la vuelta ahora mismo, rápido. Sí. Vamos. Hermano, no te vayas. Devuélveme el brazalete. Cariño, suéltalo. Devuélveme el brazalete. Cariño, suéltalo. No lo trae. Pequeña insolente. Tienes los huesos duros. Prefieres el castigo a la razón, ¿verdad? Alto. ¿Quién es este entrometido? Estoy enseñando a mi cuñada. ¿Qué te importa? Suéltala. Viejo In. Suzy. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Se atreve a golpear a alguien en público en Shenzhen? ¡Qué audacia! ¡Qué audacia! ¿Qué pasa si la golpeo? Lo hago por mi hermano, para enseñar a esta mujer infiel. El alma de mi hermano en el cielo me lo agradecerá. Ah, ya entiendo, tú eres su amante. Bien, hoy me encargaré de los dos. Cariño, ¿estás bien? Zhang Xuzi, te has vuelto muy atrevida. Encontrar un hombre cualquiera ya es suficiente. ¿Y ahora te atreves a que nos golpee? ¿Por qué no? Si se atreven a tratar así a Suzy, deben pagar las consecuencias. ¿Qué palabras tan grandes? A ver quién se atreve a hacer pagar a mis padres. Hijo, por fin llegaste. Si no venías. Tus padres habrían sufrido a manos de ellos. ¡Qué abuso! Esta mujer se quedó con la indemnización de tu tío. Tu papá y yo vinimos para recuperar nuestro dinero. Pero ella y este amante siempre nos están molestando a tu papá y a mí. Hasta nos golpearon a Xiao Yuan. Tienes que hacernos justicia. Sí. ¿Ves? Este es mi hijo Zhang Yuan. Pronto será ejecutivo en Incorp. ¿Sabes lo que es un ejecutivo? ¿Un alto mando? Si se atreven a ofendernos, les haremos pagar caro. ¿Qué? ¿Yuan, ejecutivo de Incorp? Incorp es el grupo más grande de toda Jiangchen. ¿Él es ejecutivo de Incorp? No parece por su apariencia. ¿No estará mintiendo? ¡Qué vergüenza, papá y mamá! Solo pasé la selección de prácticas en Incorp. Aún no sé si entraré. Pero si lo niego ahora, me despreciarán. Así es. El jefe de Incorp me valora mucho, y pronto me ascenderá a gerente. Mamá. Tranquila, en Jiangchen. Nadie se atreverá a molestarlos. ¿Tú, inútil? ¿De qué te ríes? Ustedes dos, arrodíllense y pidan disculpas a mis padres. Consideraré no tomar represalias. De lo contrario, El viejo In sigue siendo chofer en Incorp. Si ofenden a Zhang Yuan, lo pasará mal Xiao Yuan. No pasa nada. De lo contrario, ¿qué? Dices que eres ejecutivo de Incorp. Xiao Wan. Investiga si hay alguien llamado. Yuan.
Despídelo en cuanto lo encuentres. Ja, ja, ja. Zhangxi Uzi. Qué bien actúas, vieja amante. ¿Despedir a mi hijo? Mírate al espejo. ¿Qué te crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? En menos de 3 minutos, Incorp te despedirá. ¿Crees que puedes despedirme así? ¿Quién te crees que eres? ¡Qué arrogancia! ¿Por qué no dices que eres el presidente del grupo IN? Exacto, exacto. Oye, gerente. ¿Qué dices? ¿Que me despidieron? ¿Gerente? ¿Tú? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que me despidan? No, gerente. Oye, oye, oye. No, hijo. ¿Qué pasa? ¿Te despidieron? Me despidieron de la empresa. ¿Qué dices, hijo? ¿No dijiste que pronto ibas a Ser líder? todo iba bien? ¿Cómo es que te despidieron así de repente? ¿Será que Eres tú. Eres tú quien está detrás de esto. viejo In? ¿Realmente eres tú? Te lo dije. Quien te lastime, pagará las consecuencias. No. Imposible. Él es solo un pobre que depende de las mujeres. Esto. ¿Cómo puede tener ese poder? Debe ser una coincidencia. Solo una coincidencia, hijo. Seguro hubo un error en la llamada. Llama de nuevo y pregunta. ¿No será que se equivocaron? Quizás despidieron a otra persona. Y te llegó a tu teléfono. ¿Para qué preguntas? Es nuestro gerente. ¿Crees que cometería un error tan tonto? Dice que ofendía. Dice que ofendía a alguien que no debía. ¿Tú? ¿Quién eres realmente? Hola, vos sí. ¿Qué? ¿Boss Chin? ¿Qué? ¿Qué? Vos sin. Viejo In. El viejo In es Bosin. Vos sin. Fue mi error, no vi más allá de mis narices. Vos sin, me costó mucho. Entrar al grupo IN para aprender. No puedo permitir que me despidan así. Tampoco pueden dejarme tirado. Tía segunda. Soy tu sobrino de sangre, ayúdame. Sí. Xiuzi, lo de hoy. Fue Zhang Chenjun. Ese tipo nos mandó. Dijo que usaste el dinero de mi hermano. Para mantener a un amante. Si no, ¿por qué vendríamos? Sí, él nos lo ordenó. Este brazalete también nos dijo que lo robáramos. Xiuzi, esto no tiene nada que ver con nosotros. Cometieron un crimen en plena calle y robaron. Esperen pudrirse en la cárcel. Esperen pudrirse en la cárcel. Llévenselos. No. Xiaoji, no puedes tratarnos así. Cuando estabas enfermo, fuimos nosotros, los viejos, quienes te cuidamos. Lo has olvidado? Espera. Viejo In. Déjalo, libéralos. Sí. Ellos fueron contigo. Ellos realmente tuvieron. Hermano. Cuñada. Lo de hoy puedo pasarlo por alto. Pero no vuelvan a buscarme en el futuro. Vale. Llévenselos. Jefe IN. Xiuzi. Eres demasiado blando. ¿Así te trataron? Viejo In, ¿y tú? Eres el presidente del grupo IN. ¿Cómo pudiste engañarme? Mierda, Xiuzi está enfadado conmigo. Ay. Me lastimé la cabeza. ¿Dónde? Déjame ver. ¿Qué pasa? Viejo In. Viejo In, ¿estás bien? Abuelo, ¿qué te pasa? Pequeño mocoso, estoy bien. Abuelo. Para que la abuela Ada viviera bien. Trabajaste de sol a sol conduciendo camiones. In Yan Yan. ¿Qué pasa? Se descubrió todo. Rayos, la abuela Ada lo sabe todo. In Yan Yan. Dices que tu abuelo trabajaba de sol a sol conduciendo camiones. ¿Esa abuela Ada? Yan Yan de repente recordó que la maestra del jardín le pidió hacer una manualidad y aún no la terminó. Me voy primero. Tú, In Yan Yan. Yuan. In Minde. Yan Yan solo tiene 5 años. ¿Cómo le enseñas así? Mentira. No, Xiuzi, déjame explicarte. ¿Qué te pasa?
¿Te duele la herida otra vez? Déjame ver. Ahí. Viejo In, tú. Sí. Lo siento, no fue mi intención engañarte. Solo temía que si sabías mi identidad, te alejarías de mí. Así que no me atreví a decírtelo. Sé que estás enojado, puedes golpearme o insultarme, lo que quieras. Pero hay algo que no puedes hacer, dejarme. Suéltame primero. Yan Yan está afuera. Suéltame. No lo haré. Genial. Mi abuelo anticuado finalmente entendió. ¿No es esa la mala mujer que maltrató a la abuela? ¿Cómo es que el hilo rojo en sus manos está conectado? Ahora lo sé, él es el padre del bebé de esa mala mujer. El padre del bebé en su vientre. No pienses engañarme, joven. Voy a contarle esto a la abuela. ¿Qué está haciendo Yan Yan? Abuela, ven rápido a ver esto. ¿Qué? Xinyue. ¿Quién es el hombre a su lado? Odioso. Hay tanta gente aquí. ¿No puedes tener más cuidado? ¿Qué pasará si ese inútil nos ve? ¡Qué miedo! Ese idiota viene felizmente contigo al hospital para el chequeo prenatal. Te acompaña al hospital para el chequeo prenatal. ¡Qué pena! No sabe que el bebé en tu vientre es mío. Se esfuerza tanto por criar a mi hijo. Ay, basta. Ya vuelve. Vete primero. Te buscaré más tarde. Bien, te espero. Tú, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Qué escucharon? Mala mujer, Yan Yan tenía razón. El bebé en tu vientre no es el nieto de la abuela. Pequeño bastardo, cállate. Si sigues diciendo tonterías, te golpearé. ¿A quién vas a golpear, Xinyue? Desde que te casaste con Xiaojun. Xiaojun siempre ha hecho lo que tú quieres. Le dices qué hacer y lo hace sin cuestionar. ¿En qué te ha fallado Xiaojun? ¿Por qué haces esto? Voy a decírselo a Xiaojun. ¿Qué he hecho? Solo hablé con alguien un par de palabras. Además, aunque quieras denunciarme, ¿crees que él va a creerme a mí o a ti que te fuiste con un viejo? Cariño, por fin llegaste. Amor, ¿qué te pasa? Mamá, ¿qué haces aquí? Xiaojun, por fin viniste. ¿Xinyue me engañó, el bebé en su vientre? No es tuyo, no le creas ni una palabra. Yan Yan y yo lo vimos con nuestros propios ojos. Ella estaba aquí con ese hombre, tú mismo quieres. ¿Criar al bastardo de un viejo? ¿Crees que todos son tan estúpidos como tú? Ven, déjame preguntarte, entonces, ¿de quién es el bebé? ¿Que lleva mi esposa? O sea, a plena luz del día, dices que estuve con otro hombre. ¿Y tienes pruebas? Me parece que tú, vieja amargada, no soportas vernos felices. La abuela no tiene pruebas, pero Yan Yan sí las tiene. Amor, escúchame. Este vídeo es falso. Fue editado por este pequeño bastardo. Esta es la ropa que llevas hoy. ¿Acaso puede predecir el futuro? ¿Me tomas por idiota? Zhang Changzhen, ¿cómo te atreves a pegarme? ¿Y qué si te pego? ¿En qué te he fallado? Te di todo lo que pediste, hasta echar a mi madre de casa, lo hice. ¿Por qué? ¿Me pusiste los cuernos? Yo te pedí que la echaras. Zhang Changzhen, no olvides que fuiste tú quien mandó a tu tío a molestar a esta vieja. Ahora te haces el buen hijo. ¡Qué asco! Tu familia no tiene ni una buena persona. Quieres pegarme, ¿verdad? Voy a llamar a la policía. Te denunciaré por violencia doméstica. Te pudrirás en la cárcel. ¿Denunciarme? Xiaojun, basta de pelear. Quítate de en medio. Dejen de pelear. Hoy ya no me aguanto. Te enseñaré lo que es violencia doméstica. Mi bebé. La embarazada perdió mucha sangre, hay que operarla ya. Aparta.
Final. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ven con nosotros. Vaya. No, no, no. No golpeé a nadie. Solo la empujé sin querer. Mi mamá puede confirmarlo. Guardia, es así. Guardia. Realmente no lo hizo. Guardia. Guardia. Mamá. Sálvame. No quiero ir a la cárcel. ¿Qué pasa si te pego? Si eres tan pobre, es porque no te esfuerzas lo suficiente. ¿Por qué los padres de otras familias pueden comprar una villa sin esfuerzo? Y autos de lujo, mientras tú. Toda una vida ahorrando solo para comprar esta casa vieja y destartalada. He criado con tanto esfuerzo a mi hijo durante más de 20 años. Y ahora se ha convertido en esto. No puedo seguir cometiendo errores, no puedo seguir consintiéndolo. Sí, él fue quien golpeó a la persona. ¿Qué debemos hacer? Decidan ustedes mismos. Gracias por su cooperación, Zhang Xiuzi. Pequeña adorable, ¿cómo te atreves a enviar a tu propio hijo a la cárcel? Que mueras maldita, Zhang Xiuzi. Zhang Xiuzi. Abuela, no llores. Abuela, no estés triste. Yan Yan, te voy a contar un secreto. En realidad, el abuelo... Jefe In, todo está listo. Solo falta su orden para que entremos a la fuerza. Y darle una sorpresa a la señora. Esperando sus instrucciones. Asistente Juan, esto ya es la segunda vez. ¿Crees que esta vez lograremos entregar el regalo? ¿En manos de la señora? Has vuelto. Esta vez hablaré primero. Permíteme presentarme de nuevo. El presidente del Grupo IN. Tengo auto y casa. Como puedes ver, las condiciones no están mal. Lo más importante es que no tengo diabetes ni trombosis cerebral. Y además, estoy muy saludable. ¿Recuerdas? ¿Quieres casarte conmigo? En el futuro, los dos. Abuela, dile que sí ahora. Es el momento. Señora. Eso es aquí. Un juego de joyas de oro, un anillo de diamantes de 10 quilates y el amor eterno. Anillo de diamantes y el jardín Tianxi. Una villa valuada en 1.000 millones. Viejo In, voy a buscar agua para ti. Sucio rojo. Qianon. Yan. Abuela Hada, sálvame.